Can Yaman está desatando la locura. ¿Han escuchado lo último sobre el bombón turco? Porque esto es para no creerse. Me acabo de enterar de algo que, de ser cierto, va a hacer temblar a muchas. Pues resulta que Can Yaman, sí, nuestro queridísimo Can Yaman, ha puesto una condición para sus futuras relaciones. Y no es cualquier cosa, Lo que dicen por ahí es que sus amantes tienen que aceptar, ojo, a Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Demet Özdemir. La que fue su compañera de reparto y de quien se rumorea, fue algo más que una amiga. A ver, para ser honestos, esto suena a novela turca de las buenas, ¿verdad? O sea, imagínense la escena. Can está conociendo a alguien, la cosa va bien, y de repente zas. Mira, cariño, por cierto, una cosa importante, si quieres estar conmigo, tienes que llevarte bien con mi ex. Y no solo llevarte bien, que la adores. ¿Quién puede poner una condición así? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can tiene todavía un cariño especial por Demet. Ojo, no digo que estén juntos ahora mismo, ni mucho menos. Pero sí que puede ser que conserve una amistad muy fuerte, o que todavía le guarde un cariño que no ha superado del todo. Y claro, si él se va a meter en una relación seria, o simplemente quiere evitarse dramas innecesarios, pues pone sus cartas sobre la mesa. Mira, si no eres capaz de tener una buena relación con Demet, esto no va a funcionar. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar más salseo, para mantener viva la llama de la especulación sobre él y Demet. Y no les voy a mentir, funciona. Porque aquí estamos todos comentando, analizando, y eso es lo que a ellos les gusta. Les encanta tenernos enganchados a sus vidas, a sus supuestas idas y venidas. Pero piensen en la pobre chica que quisiera salir con Can. ¡Qué presión! Imagínate tener que caerle bien a la ex de tu novio. No es como si fuera su madre o algo así, es Demet Özdemir. La que protagonizó con él una de las series más famosas. Eso ya es un nivel de complicación que pocas estarían dispuestas a asumir. Yo creo que Can Yaman es un hombre muy pasional, y cuando se enamora a lo grande. Y a lo mejor en su mente tener a Demet cerca, o mantener una buena relación con ella, es parte de su felicidad. O sea, no concibe una vida donde Demet no esté de alguna manera presente. Y si su nueva pareja no lo entiende, pues, mala suerte para la nueva pareja. No sé, me da la impresión de que Can Yaman es de esos que quieren tenerlo todo. Quiere a su nueva chica, pero tampoco quiere dejar ir del todo a las personas importantes de su pasado. Y en este caso, Demet Özdemir, por lo que se ve, es una de esas personas clave. Piénsenlo bien. Si yo fuera Can Yaman y hubiera tenido algo con Demet, y me pusiera así, lo que intentaría es que mi nueva pareja entendiera que esa persona fue importante para mí. No digo que tenga que ser su mejor amiga, pero sí que haya respeto y buena onda. Que no se trate de la ex sino de Demet, una persona importante en mi vida que me gustaría que conocieras y llevaras bien. Pero el titular dice exige, y eso suena muy fuerte. Suena a, o la aceptas, o yo paso de ti. Y eso ya es otro nivel, ¿eh? Es como decir, mi círculo cercano tiene que estar alineado con mi pasado y mis afectos actuales. ¿Qué lío mental tiene que ser eso? ¿Será que Can Yaman sigue colgado de Demet Özdemir, y lo usa como excusa para no comprometerse de verdad con nadie más? ¿O realmente cree que puede mantener ambas relaciones de alguna forma, sin que haya conflicto? Es que el tema da para mucho debate. Pero la pregunta del millón es, si tú fueras la afortunada que está saliendo con Can Yaman, ¿estarías dispuesta a aceptar a Demet Özdemir como parte de su vida, tal y como él parece exigir?